Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Para ello vamos a hacerlo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 4 en adelante. Lo que está sucediendo en estos tiempos. ¿Qué tiempos se están cumpliendo según las Escrituras? ¿Qué es lo que está sucediendo? No es nada extraño. Es algo que ya fue profetizado, no por un hombre, sino por nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Es eso lo que estamos viviendo. Y la iglesia, que es parte del reino de Dios, debe de entender que esto no es para que nuestro corazón se entristezca, ni tampoco para que se pueda interpretar, entonces debe de estar gozosa y alegre la iglesia por la maldad que está sucediendo. No, es para que su corazón tenga aliento y esperanza de lo que se nos ha predicado, que no es mentira, sino que es una verdad establecida por la palabra de nuestro Dios. La iglesia no debería en ningún momento sorprenderse de las malas noticias que nos rodean en este tiempo. Y si el amigo se sorprende, es porque no conoce la profecía dada por nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús estaba hablando acerca de su venida y estaba diciendo que será duro y que será momentos tormentosos de tribulación los que ha de pasar este mundo, los discípulos alarmados les parece a ellos como una incógnita: Señor, ¿y cuándo va a suceder? ¿Verdad? Y es por ello que en el Evangelio según San Mateo dice el capítulo 24. Se recuerdan que la semana anterior hablábamos de que Jesús se lamentaba cómo él quiso tener a su pueblo y su pueblo le rechazó, y hasta el día de hoy el hombre le sigue rechazando. Cuando el Señor lo hace, estaba en el templo cuando él hizo eso, y él sale de ese lugar dando una profecía diciendo que no quedará nada de ese templo, que será destruido, que todo lo que el hombre edificó no quedará piedra sobre piedra. A los discípulos les alarmó, porque dice el capítulo 24, versículo 1: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿veis esto? Todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Parece ser que esto llegó a los discípulos como algo imprevisto. Ellos quisieron de alguna manera decirle: miren cómo está el templo, Señor, cómo fue construido. Pero no hay nada en esta tierra que no se haya hecho porque Dios nos lo haya permitido en primer lugar. Por muy hermoso que sea cualquier edificación, es el Dios Todopoderoso el que debe de ser glorificado. Y ellos estaban mostrando un templo hecho por el hombre, ¿verdad? Y Jesús les dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, porque nada de lo que los hombres construyan es eterno. Nada de lo que los hombres levanten será estable para siempre. Lo único que será eterno y estable es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando ellos quisieron de alguna manera u otra llamar la atención de la edificación, el Señor les sale con una palabra que hasta cierto punto pareció áspera. Y es por ello que los discípulos se sintieron alarmados cuando se les dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Versículo 3:
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Les inquietó a los discípulos, ¿verdad? Y le preguntaron: Señor, ¿y cuándo va a ser todo esto? ¿Cuándo va a suceder? ¿El fin del tiempo cuándo vendrá? El Señor empieza a darles indicaciones que hasta el día de hoy nos deben de servir de referencia de lo que está sucediendo y cómo es que será la venida de nuestro Señor. Dios no dejó establecido dos cosas. La primera es el día de su venida. Nadie sabe ni la hora ni el día. Él lo dice, ¿verdad? Asimismo, nadie tiene establecida el fin de su vida. El día y la hora cuando hemos de partir de esta tierra, nadie lo sabe. Usted en su partida de nacimiento sabe cuándo nació, qué día y qué hora y en qué lugar. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos partida de nacimiento? Y si usted ve, ahí está el detalle de todas esas cosas, ¿verdad? Pero ¿alguien tiene ya su partida de defunción? ¿Cuándo le va a terminar su vida? Nadie la sabe. Esas son dos cosas que Dios ha establecido. Así será su venida también. Por eso es que Él advierte a los discípulos que en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, que es la que nos vamos a centrar, que es a la que la iglesia debe de estar a la expectativa. ¿Cuánto estamos a la expectativa que eso va a suceder? En cualquier momento. ¿Y cómo debemos de estar? Preparados, listos. Para ello les hacen una advertencia. No solo a los discípulos, sino también a nosotros. Y la advertencia es: mirad que nadie os engañe. Cuidadito, amada iglesia, amado hermano, que alguien quiere engañarle y decirle: ya viene el Señor, está en tal lugar, va a tal lugar. No, dice que no será así. Porque lo que aparecerá son engañadores, falsos maestros, falsos profetas, que te van a decir: es este el camino, es aquí donde debes conducirte, pero ya está establecida la venida de nuestro Señor Jesucristo, y no debemos creerle a ese tipo de gente que se llama y hasta utilizan el nombre de nuestro Señor Jesucristo o se atribuyen el título de maestros, apóstoles, y que no son nada en sí. Lo que son engañadores, porque lo que ya está establecido en esta escritura debe de cumplirse. Entonces el Señor les advierte, y nos advierte a nosotros también en el versículo 4, diciéndole: mirad que nadie les vaya a engañar, que nadie les vaya a decir, el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Y cuántos han aparecido? ¿Cuántos Cristos han aparecido después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo? Han venido un montón. Falsos engañadores, falsos maestros. Ya vinieron y seguirán viniendo. Y muchos se le ponen atención a eso. Mire, dicen que ha venido uno, hermano, que dicen que esos son anticristos, dice en una de las cartas del apóstol Pablo. Y el Señor mismo lo está advirtiendo. Muchos, no dice uno. Pueden leer conmigo el versículo 5. ¿Qué dice? Porque vendrán, ¿qué dice? Oiga, muchos, no dice uno. O sea, que no es de admirarse que de repente aparezca uno diciendo: yo soy el Cristo, o yo soy el enviado, yo soy el que se ha indicado, el iluminado. Muchos dicen que van a venir. ¿Y qué debe de estar a la iglesia? ¿Cómo debe de estar? Advertir a que no sea engañado por esos que se llaman Cristo, por esos que utilizan el nombre de Dios. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y el problema es que a muchos, porque usted dirá: hermano, ¿y cómo la gente lo sigue? Es que ahí lo dice. Muchos lo seguirán. Bueno, la gente sigue cualquier cosa. La gente es convocada para diferentes cosas que no sea alabar el nombre de Dios. Es multitudes las que siguen, hermano, engañadas. Versículo 6. Y oiréis terremotos. Perdón, 6. Y oiréis de guerras. Ahora, esto es nuevo.
¿Esto está sucediendo en este tiempo? Sí. ¿Ahora qué? ¿Nuevo? No. Históricamente ya pasamos 2 guerras globales, llamada la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Hoy vienen las guerras económicas, las guerras cibernéticas. ¿Qué anuncia el mundo? Guerra. Es el fin. ¿No? Pero es propicio para que alguno venga diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el que va a solucionar todo eso. Es propicio. Porque ¿qué es lo que necesita este mundo? Este mundo está anhelando la paz mundial, anhelando que se establezca un orden, que las cosas vuelvan a restaurarse, pero eso solo lo puede hacer alguien. El que está indicado para eso es el Señor Jesucristo. Por eso es que muchos quieren llevarse la de Cristo, y muchos aparecerán, dice. Y cada día, hermano, se oye que se están levantando guerras. Bueno, el mundo históricamente ha vivido convulsionado en guerras. Históricamente. Esto no es nuevo. Y aunque sean guerras grandes, como la famosa llamada Segunda y Primera Guerra Mundial, que fueron guerras internacionales, amados hermanos, el Señor Jesús establece algo, versículo 6. Y oiréis de guerra, ¿y qué más? Y rumores. Cuando usted ve las noticias, ¿qué oye? Rumores. ¿Qué se le avecina a este mundo? Crisis. ¿Y cómo ha vivido este mundo? En crisis. ¿Cuál es la razón? Han vivido alejados de Dios. Y dicen las cartas del apóstol Pablo, palabra de Dios dada a él, que a causa de que el hombre no tomó en cuenta a Dios, ¿qué pasó? En la sabiduría del hombre no fue tomado en cuenta Dios. El hombre vive entonces en crisis. ¿Sabe usted, hermano, que las potencias mundiales, China, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Rusia, tienen sus propias crisis? Y que cada tiempo, hermano, hoy, bueno, le voy a contar algo, sé que no alguien dirá no viene al caso, pero es para que vean en qué crisis vive el mundo. Una de las potencias mundiales, el Reino Unido, Inglaterra, la isla más rica del continente europeo, tiene crisis, hermano, de abastecimiento, no solo de gasolina, de muchas cosas. ¿Sabe que esa nación tiene problemas con la pandemia también? ¿Qué es eso, hermano? Lo que sigue en el siguiente versículo, ¿verdad? Pestes. Eso es lo que estamos viviendo. Y dice el versículo 6, terminemos, rumores de guerra, mirad que no os... Vaya, cuando usted oiga las noticias de guerra, debe decidirse según lo que dice la Escritura. ¿Cuál es el consejo? Métanse debajo de la cama. Vayan y escóndanse. ¿Ah, cómo? ¿Cuándo no me voy a turbar? Cuando se oigan de estas cosas, ¿o no? De las crisis, de las guerras, de los terremotos. Bueno, estamos dándonos cuenta de la crisis ambiental, el problema que está sufriendo España con ese volcán, ¿verdad? Que no para de hacer erupción. ¿Y la iglesia qué debe de hacer? Turbarse, porque debe de saber la iglesia en quién ha creído. Por eso dice el versículo 6, y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis. ¿Por qué? Es necesario, menester, obligación, requisito. No puede pasar sin que esto suceda, quiere decir. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún, vaya, aunque usted oiga de la bomba atómica, de la guerra nuclear, de la primera, la segunda guerra, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Primero, que la iglesia no debe de ser engañada ni debe de turbarse. Son dos consejos que se nos ha dado. Segundo, que se nos está demostrando, es el fin del mundo. Ha visto que mucha gente ha publicado
profetizado y hasta le ha puesto fecha al fin del mundo. Tanto que hay uno que me dijo que la misericordia de Dios se acaba en diciembre. A mí me lo dijo. ¿Será cierto eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de la misericordia? Porque para siempre su misericordia. ¿Por causa de qué estamos vivos? Por causa de su misericordia. ¿O no? Entonces, ¿dónde queda esta gente? ¿Por qué hablan estas cosas? Porque están turbados. Porque al oír estas cosas, hermano, el sensacionalismo empieza a vender y a decir, viene el fin del mundo, viene no sé qué. Mire, y no estamos muy lejos. Cuando inició la pandemia, ¿qué es lo que sucedió en el mundo? El mundo se turbó, ¿o no? Los supermercados fueron abarrotados y hubo desabastecimiento de ciertos productos, ¿o no? La gente compró papel higiénico hasta morir. Le dan risa, ¿o no es cierto? ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Compró latas, compró cosas, queriendo, ¿cómo? ¿A causa de qué? Se turbó el corazón. Porque ellos creían que estaba el ocaso, el final, el fin. Ay, hermanos, si les tengo la noticia, no yo, sino el Señor Jesucristo, aún no es el fin. O sea, esto no significa que es el fin del mundo, porque si fuera el fin del mundo, hermano, ya lo va a decir el Señor en realidad cómo será, pero esto más adelante. No estoy diciendo que Cristo no va a venir de ninguna manera. No, lo que se está viendo es las señales antes de que Él venga. Pero aún, dice el Señor Jesucristo, todo lo que ha hablado acerca de las guerras, de los rumores, y que todo esto es necesario que acontezca, esto solo le llama al Señor, como dice el versículo, pero aún no es el fin. ¿Por qué? No solo sucederá eso, dice, sino que se levantará nación contra nación, el reino contra reino. Vaya, pero vayamos por partes, no se me adelante. Y porque se levantará nación quiere decir un país contra otro. Eso no tiene nada que explicarse. Hasta el día de hoy los países tienen fronteras, tienen políticas establecidas para sus propios países que no son compatibles con la nación vecina o con ciertas naciones. Ha oído la división que existe, ¿verdad? O estás con los gringos, o estás con los chinos, o estás con los rusos, o estás con los británicos. ¿Se levanta qué? Nación contra nación. Reino contra reino. ¿O no, hermanos? Pero no solo eso se va a ver. Corrijo, no solo eso se está viendo, sino que también dice la segunda parte. Y habrá, la palabra pestes es claramente enfermedad, sinónimo de enfermedad, sinónimo de pudrición, sinónimo de contaminación, sinónimo de ¿qué? Mal olor. Todo eso quiere decir peste. Aunque no tengamos, alguien va a decir, pero el concepto etimológico de esa palabra no es completo como usted lo está diciendo, pero usted lo sabe qué quiere decir peste. Ha oído que la gente cuando pasa en un basurero que dice que apesta, ahí hay una peste, ahí hay una contaminación, me están diciendo, ¿no, hermano? ¿Qué hay en el mundo, hermano? En vez de peste pongámosle pandemia, y no le pongamos, sino que eso es parte. ¿O qué creen ustedes que es el coronavirus y el COVID-19 y todo lo que está pasando? Es una peste. ¿O no, hermanos? Ese tiempo estamos viviendo. El principio de dolores.
Porque el fin no puede ser, ¿por qué? Porque en primer lugar todavía no ha venido Cristo, que está a la puerta, sí. Y que lo que se nos recomienda es dos consejos que se nos han dado. Primero, que estamos advertidos, ¿verdad? Segundo, que nadie nos vaya a engañar. Tercero, que no se turbe el corazón, hermano. Porque estas cosas se van a dar. Aquí tenemos el privilegio de tener hermanos que, gracias al Señor, Dios les ha permitido la vida y han pasado no solamente dos cosas de las que hemos visto. Nuestra hermana, usted ha oído de la guerra, ¿verdad, no? Y muchos oímos de la guerra. Y creo que todos perdimos algún pariente cercano a la guerra. Yo perdí un hermano. ¿Qué era eso? Guerra. Ahora, en este tiempo, alguien va a decir, eso fue mucho tiempo, pero, ¿y la peste que estamos pasando del COVID? Esa es presente, ¿verdad? Y no es la primera. Alguien dirá, ese hombre le gusta hacer anuncio de malas cosas. No, es que está establecido. Está establecido, amigo, amado. Usted debe de entender que no puede pasar por alto este escrito. No puede ignorarse de usted, que aunque no le guste, aunque suene feo, pero todo lo que está escrito en esta palabra usted tiene que cumplir, aunque a mí no me guste. Porque a mí no me gustan las pestes, no me gustan las guerras, no me gustan los rumores de guerra, ni los terremotos. ¿A alguien de nosotros nos gustan esas cosas? No, pero ¿está establecido que suceda? Claro que sí. ¿Y por qué sucede? ¿Porque Dios es malo? No. Porque Dios creó un hombre a su imagen y a su semejanza y lo colocó en el paraíso, en el Edén. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Ese era el principio, el estado original del hombre. Ese estado lo perdió el hombre cuando desobedeció a Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo sacó de ese huerto y lo colocó, le colocó fuera del huerto y le sentenció. ¿A causa de qué? Del pecado, ¿verdad? Entonces, esa causa del pecado, ¿qué vienen estas cosas? No es Dios el malo, pero Cristo Jesús, a pesar de que el hombre es pecador, está llamando al hombre ¿a qué? Al arrepentimiento, para que cuando venga a Él, o cuando muera el hombre pueda tener parte en el cielo. No por el hombre, sino por las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo de morir en la cruz, por nosotros los pecadores, y a través de creer en Él, tenemos hoy entrada a ese cielo. ¿Cuántos sabemos eso, no? Y a través de confiar en Cristo Jesús, el hombre vuelve al estado original en el que fue creado por medio de Cristo Jesús. ¿Dios aborrece el pecado? Sí. ¿Dios condena el pecado? También. Tercera pregunta. ¿Dios castiga al pecado? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero ¿a dónde castigó el pecado de la humanidad? En Cristo Jesús, ¿o no? Él pagó el pecado suyo y mío. Y gracias a ese pago es que yo puedo tener comunión con Dios. Pero lo que estableció el pecado en el mundo es inevitable que no se dé. Cuando dice pestes, estamos, ¿verdad? Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste. ¿Y qué traen las pestes? Hambre. ¿Sabe que con esta peste que estamos pasando, la pobreza ha aumentado? ¿Cuántos sabemos eso? ¿Por qué? Porque las crisis económicas son más grandes. Y las crisis económicas traen pobreza, y la pobreza es sinónimo de escasez. Y en la escasez hay ¿qué? Hambre. Dele gloria a Dios, porque Dios ha tenido misericordia y el día de hoy muchos desayunamos, pero hay algunos millones, le dirán que estoy loco, alrededor del mundo que no han comido desde ayer. ¿O usted cree que esto es mentira?
¿Usted cree que es mentira? Hay gente que no ha comido, ¿no? Y cada día esa hambre va creciendo. Nosotros tenemos las imágenes de lo que nos pasan a veces por los medios de noticias, ¿verdad? Que hambre en África, en nuestro país hay, hermano. Hay pobreza extrema. La gente le pone $1 al teléfono de saldo, pero hay gente que no tiene ni tan siquiera un centavo en su bolsa para comerse una tortilla. Es porque el sistema humano ha provocado que haya pobreza, y al haber pobreza hay hambre. Hay hambre en la tierra. Millones de gente. ¿Y qué está haciendo usted? Va a decir. Y ese es el Dios de amor que usted predica. Es que Dios no solo quiere darle comida al hombre, quiere salvarlo del pecado. Al salvarlo del pecado, lo transforma, lo cambia y le hace ver la vida de una forma diferente. Este mismo hombre es capacitado por el Espíritu Santo para ver la vida de una forma diferente. Dios sacia su alma y también puede saciar su necesidad física. Pero entonces, ¿por qué hay pobreza? Porque hay muchos que tienen más de lo que es debido. Aunque usted dirá que estoy diciendo un tema social, pero este es real, hermano. Lo que otros no tienen, muchos lo desbaratan. Por causa del pecado, por causa de la ambición. El hombre rico quiere ser más rico. ¿Cuántos sabemos eso, no? Y ya tiene suficiente riqueza, pero a él no le interesa si otros se quedan pobres. Él quiere ser más rico y sigue explotando la naturaleza. No importa si con esto seca ríos, con ese río él se va a hacer rico, pero va a hacer padecer hambre a mucha gente. La crisis climática que existe, ¿a causa de quién es? Dios es el malo. Es el hombre en su desorden que ha destruido el ecosistema, el equilibrio ecológico. ¿Quién lo interrumpió? El hombre. ¿O no, iglesia? A causa de eso, ¿qué hay? Enfermedades. A causa de eso, ¿qué hay? Pobreza. Por esas causas viene el hambre. Por estas causas, hermano. Pero la pregunta es, ¿en qué tiempo se van a dar? Ya lo estamos viviendo. No lo hemos terminado, versículo 7. Y hambre y terremotos en diferentes lugares. Eso es lo que se está viviendo en este tiempo. La iglesia debe de saber lo que ya está establecido por la palabra de nuestro Dios. Versículo 8. Pero a todo esto, amada iglesia, ¿cómo le llamamos? ¿El fin del mundo? Algunos dicen, que el fin del mundo, hermano, es cuando yo me muero. No, ese es el fin de su vida física. Ahí se termina la vida que tenía este cuerpo terrenal. ¿El mundo sigue o no? No es el fin del mundo, entonces. Es el fin de su vida terrenal, su vida corporal. Pero para el que cree en Cristo Jesús, allá no pongo una promesa que dice la carta del apóstol Pablo a los Corintios: aunque este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio no hecho de mano de hombre. O sea, se va a morir mi cuerpo terrenal, pero la vida impuesta por Dios, esa es siempre, si Dios se le entregué. Pero ese es el fin del mundo, tampoco. Vemos cómo la Biblia nos ha dejado establecido todo, ¿verdad? A esto que vemos hoy, que suena duro, que nadie, yo tengo un amigo es que a mí no me gusta ver noticias, y creo que a nadie nos gusta ver noticias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sale en las noticias? Solo estas cosas. Pero es el fin del mundo. La Biblia lo llama, versículo 8. Y todo esto será
principio. ¿De qué, hermano? De dolores. O sea que el dolor solo está iniciando. ¿El dolor de qué? De la tribulación, del castigo al pecado. Estas son razones que el hombre debería de tener. Todo lo que se está viendo aquí, debería el hombre atender mejor el llamado de Dios, de venir al Señor Jesucristo y de darse cuenta de que sí está establecido esto, pero para la iglesia el consejo que Dios daba era que no fuéramos engañados y que no se turbara nuestro corazón, porque aunque esto pasara, hermano, la iglesia tiene su seguridad en Cristo Jesús. ¿Por qué es inevitable estos dolores? Sí, nunca. Una vez me dijeron, ¿usted cómo le gusta meterle miedo a la gente? No soy el que le gusta meterle miedo a la gente, aunque yo no lo predique, va a suceder. ¿Ustedes creen que yo cierro la Biblia y dejo de predicar esto? No va a suceder, hermano. ¿Ah? Dejemos de predicar. Hablemos mejor del amor de Dios, vea que todo nos va a salir bien. Hermano, no van a suceder estas cosas. ¿Se van a cumplir o no? ¿Por qué? ¿Porque yo las predico? No, porque quien las profetizó es el mismo Dios. Que el hombre no las quiere, esa es otra cosa. Que a mí no me gusta y que no me gusta el dolor, eso es otra cosa. Versículo 8 lo dice, ¿verdad? Y todo esto será principio de ¿qué? De dolores, porque lo que viene es mayor, quiere decir. Algunos de los discípulos vivieron estas cosas ya. El versículo 9. Entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación y os matarán. Esto ya lo vivieron los discípulos. Así que dele gloria a Dios que usted no es asesinado por predicar el Evangelio de Jesucristo. Hoy lo podemos hacer por libertad, tenemos esta libertad. Pero aquellos hombres a los que el Señor Jesús les está dando el mensaje, los receptores de este primer mensaje, los primeros receptores de este mensaje, vivieron estas cosas. ¿O no? ¿Entregaron al apóstol Pedro? ¿Qué creen ustedes? ¿O él solo se entregó? Lo entregaron. ¿Pasó momentos de tribulación? Esteban fue apedreado, muerto. ¿Se cumplió esto? Sí se cumplió. ¿Desde cuándo? Desde tiempos de los discípulos, ¿no? Entonces, ¿cómo va la tribulación cada día? ¿Cómo va el dolor? Subiendo, subiendo, subiendo. Y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa. Vaya, cuando predicamos estas cosas, ¿usted cree que a la gente no le gusta oírlo? ¿Qué dice la gente? Ya aburre con eso. Vivan la vida y déjennos vivir a nosotros. No nos perturben. ¿Qué quiere la gente, no? ¿Qué cree usted que es lo que aborrece? ¿Nos aborrecen a nosotros o hay una causa por la que nos aborrecen? ¿Sabe por qué muchos no quieren hacer amigos de nosotros? ¿Cuál es la razón? Que usted tiene a Cristo Jesús dentro de su corazón. Y al tener a Cristo Jesús dentro de su corazón, Él se vuelve su guía. Y usted empieza a decirle lo que tú estás haciendo no le agrada a Dios. Eso es lo que no le gusta. Esa es la causa por la que usted es aborrecido. No porque sea hijo de su mamá, ni de su papá, por su apellido, por el lugar donde vive. No, hay una causa porque el hombre odia. Y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted empieza a hacer las cosas que ellos hacen, ir donde ellos van, decir lo que ellos dicen, apoyar lo que ellos hacen, le van a odiar, le van a aborrecer. Si yo me uno al mundo, a su desenfreno de pecado, a hacer las cosas malas que ellos hacen, a decir aquello todo con libertad como ellos lo hacen, ¿me van a odiar por eso? ¿O se van a hacer amigos míos? ¿O yo me voy a hacer amigo de ellos? ¿Por qué me voy a hacer amigo de ellos? ¿Cuál es la razón por la que me pueden odiar?
que yo le rechace eso. ¿Y por qué voy a rechazar eso? Porque Cristo me dicta una nueva forma de vivir. Cuando eso sucede, usted es aborrecido. No somos los primeros cristianos que van a rechazar cuando vayamos a hacer una invitación a que venga al arrepentimiento la gente. No somos los primeros. No tenemos que sentirnos mal. Ya hubieron quienes hasta la muerte fueron llevados por causa del Señor Jesús. Que cierren las iglesias no es nada nuevo. Lo está diciendo la Escritura. Ese tiempo estamos viviendo. Siga, versículo 11. 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay organizaciones mundiales que ejercen el falso profetismo. Falsos profetas, hablando cosas que no les ha dicho Dios que hablen, hablando lo que sus propios corazones sienten y quieren, hablando su deseo, profetizando su deseo, pero no el deseo de Dios. Por eso es que hay muchos hermanos, dice el Señor que te va a dar no sé qué y que te va a hacer no sé qué. ¿Acaso será esa una profecía ya establecida por Dios? Esta es la verdadera profecía. Que me vengan a mí a profetizar, dice el Señor que te vas a morir, que esta noche vas a tener un accidente, esta mañana. Esa es la profecía esa, hermano. ¿Acaso no me voy a morir? ¿Ah? Pregunto. ¿Será revelación de Dios que alguien me venga a decir, hermano, dice el Señor? No me estoy burlando. Dice el Señor que te vas a enfermar. ¿Será profecía eso? ¿O acaso nunca me voy a enfermar? No. Si no quieres que suceda, haz esto, haz esto. Eso ya no es profecía, ¿no? Si aquí ya está establecido lo que a Dios ha establecido que nos va a suceder a todos. ¿O no, iglesia? Tengamos cuidado. No nos vayan a engañar las falsas profecías. Hay gente que va a las iglesias para que les adivinen el futuro. Hay gente que va a la iglesia para nada más, hermanos, a agradar a otro hombre, a ver qué me dice Dios de mañana. Lo que te dice Dios es que te prepares, que Él viene. Y si no viene, vas a morir y necesitas arrepentirte. Ser una nueva criatura. Eso es lo que Dios demanda. Hay mucho que estudiar en este tema, hermanos. El tiempo nos ha avanzado. Y este es el tiempo que estamos viviendo. Terminemos en el versículo 22, vamos a avanzar. Un poco más, y con eso termino. 24-22. Y si aquellos días de toda esa tribulación que se está hablando, de toda esa persecución, dice el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Ha oído usted? Y no solo lo ha oído, sino que creo que lo ha sentido, que los días van pasando rápido. ¿O no? ¿Cuál es la razón? Ahí está. Hay un propósito divino, salvífico, que Dios quiere salvar todavía. O sea que si yo muero, hermano, ¿sabe qué? Los días me fueron acortados, sí, pero con un propósito, para salvarme. ¿O no? El hermano bien joven se murió. Dios lo quería salvar, ya creía, no se perdió. Los días de él fueron acortados, sí, pero fue salvo. Pero literalmente en el tiempo también, las horas, los días, las semanas y los años, ¿cómo pasan? Rápido. ¿Cuál es la causa? Versículo 22. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué? Acortados. ¿Hemos aprendido algo esta mañana, Inés? Esos son los tiempos que estamos viviendo. El consejo era estar advertidos, no ser engañados
Y la tercera es, no se turbe, cálmense. Le tenemos a Él como el Señor que controla